Buen día, chicos y chicas. ¿Cómo están? No, Eh, muy bien. ya saben que pueden hablar, ¿verdad? Quiero saber si pudieron ingresar a ver los videos. Empezamos así. Si pudieron hacer su entrenamiento que quedó pendiente, si alguno pudo hacer, o quedó toda en el Opareí nomás. Quedó para la clase presencial. ¿Cómo están? ¿Están pudiendo ingresar a la plataforma? Yo ya retiré las remeras, chicos. Así que para la próxima clase presencial les voy a hacer entrega de las rameritas ya. ¿Qué era otra cosa? Entonces, próximo sábado, si todo marcha bien, nos va a tocar nuestra clase presencial, ¿ok? ¿Qué más? Por lo menos pinta bien el clima. Y eso, alguna duda que tengan, algo que quieran preguntar, sugerir, hablen, chicos. Creo que un compañero fue el que me dijo que no iba a poder asistir en la siguiente clase si era el 27. Entonces vamos a ver si se reacomoda él o qué podemos hacer. Y eso, nada más. No estén tan callados, ¿ok? Bueno. Bueno, vamos a continuar. Hoy vamos a hacer un resumen de lo que vimos la clase anterior sobre el aparato locomotor y análisis de movimiento, ¿sí? Vamos a adentrarnos un poquito más a lo que es una parte de la biomecánica aplicada al deporte y vamos a hablar de los patrones básicos de movimientos y sus variantes. Entonces vamos a hablar un poquito más de lo que son los planos, ejes. Vamos a tratar de interpretar un poco más para la siguiente clase. Acuérdense que tienen que volver a estudiar toda esta parte de musculatura, toda la parte de articulaciones, huesos. Vuelvan a leer un poquito para ir frescos la próxima clase. ¿Está bien? Referente entonces a la anatomía aplicada al deporte, habíamos visto el aparato locomotor la clase anterior, se puede resumir que consiste entonces en la unión de varios conjuntos diferentes que son el sistema osteoarticular compuesto por huesos, articulaciones, ligamentos y el sistema muscular que serían los músculos y tendones. Entre ambos entonces brindan el soporte al cuerpo, lo mantienen en su forma, le permite realizar movimientos coordinados gracias a la coordinación que ejerce el sistema nervioso central compuesto por los nervios, la columna y el cerebro. Entonces, eso sería, o sea, el todo de nuestro cuerpo o la facilidad que tenemos o el ensamblaje que tenemos para todos los movimientos y las acciones, entonces dependen netamente del aparato locomotor. Entonces, la unión de varios conjuntos diferentes, sistema osteoarticular y sistema muscular. Recordar y diferenciar, esto les vuelvo a colocar porque yo sé que muchas veces hay algunas dudas entre algunos términos. Entonces, este es un pequeño resumen otra vez para que tengan ahí a mano. Recordar que los huesos son un órgano firme, duro, resistente, que forma parte del esqueleto de los vertebrados, compuesto por tejidos duros y blandos. El tejido óseo compuesto entonces está en un 25% de agua, 25% de proteínas y 50% de sales minerales, entre ellas la más predominante que sería el calcio. Las articulaciones son la unión entonces entre dos huesos y recordar que hay de tres tipos, móviles, semimóviles y fijas. Los ligamentos son bandas de tejido muy resistente y elástico que unen los huesos a las articulaciones. Este entonces permite el movimiento y también evita mover los huesos de modo excesivo o la zona articular, ¿sí? Evita el tema de las luxaciones, si no sería una luxación completa en cada zona articular. Si hablamos del cartílago, recordar que es el tejido cartilaginoso, es un tipo de tejido conectivo, especializado, elástico también. Se encuentra revistiendo articulaciones en las uniones entre las costillas, el esternón y como refuerzo en la tráquea y los bronquios en el oído externo y en el tabique nasal.
O sea, en estas zonas entonces se encuentra este tejido revistiendo justamente eh, estas zonas articulares. Los tendones, una banda de tejido también muy resistente que se encuentra en los extremos de un músculo y sirven para unir al hueso. Los tendones entonces son los que transmiten la fuerza desarrollada por el músculo al hueso para poder producir el movimiento. Este es un mini resumen entonces de lo que vimos la vez pasada, de los conceptos básicos y lo que hay que manejar entonces y para saber diferenciar lo que son los ligamentos, cartílagos y tendones, para que no se confundan y recuerden cuál une a cuál. Este era nuestro dibujito, nuestro esquema, nuestro gráfico. Entonces, para cómo estaban divididas las partes del sistema locomotor, cómo serían la parte muscular y la parte osteoarticular, que me imagino que entraron a ver otra vez. Entonces, hasta acá solamente es un pequeño resumen y volver a refrescar otra vez la memoria, ¿sí? De todas formas, ustedes saben que les queda intensificar un poco más o adentrarse un poquito más a volver a leer la parte muscular y por supuesto la parte ósea también para conocer y definir en el momento de planificar y programar un entrenamiento para tener en cuenta los diferentes tipos de movimientos que se puede ejercer, qué zona muscular voy a trabajar, qué enfoque le voy a dar, hasta qué punto se puede movilizar y qué tipo de movimientos, que hoy vamos a ver algunos tipos de movimientos que se pueden realizar en diferentes ejercicios. ¿Está bien? Aquí sí voy a necesitar eh, que ustedes analicen un poquito y hablen si pueden. Sé que algunas personas muchas veces no hablan porque están en el trabajo o están con otras cuestiones, entonces solamente se enlazan a la clase solo para escuchar, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, como pueden observar, es una de las posturas básicas que tiene muchas variantes, que esta sería entonces la sentadilla. Tenemos sentadillas con barra, sentadilla contra la pared, sentadilla en una silla, sentadilla libre, sentadilla con mancuernas, sentadillas con mochilita, como ustedes en TRX, con elásticos, sentadillas simples. Pero en la sentadilla siempre hay errores que son básicos, que nosotros tenemos que detectar siempre y es lo primero que tenemos que corregir. Antes de llevar a cargar un peso externo, sea el material que sea, el implemento que sea, ustedes tienen que poder detectar la postura correcta y, por supuesto, también el rango de movimiento, ¿sí? No se orienten netamente por lo que vean en redes sociales de algunos youtubers que enseñan que la sentadilla solamente funciona cuando es una sentadilla profunda. Ya después vamos a analizar de qué depende justamente la profundidad en el descenso, en la sentada que se realiza, eh, y que depende también de cada persona. Acuérdense que no todos somos diferentes y por supuesto las extremidades de cada persona y la elasticidad de cada persona también varía mucho, ¿sí? Entonces hay un montón de factores que también influyen sobre este movimiento tan sencillo. Y este es uno de los movimientos clásicos, ¿sí? Y es prácticamente la base para los otros movimientos. Una buena realización de este movimiento, fíjense, claro, tiene un enfoque principal en las piernas. Como pueden observar ahí, tiene un enfoque más en lo que es la zona del cuádriceps y ahí tienen bien señalizado, justamente señalado, el vasto lateral, el recto femoral, el vasto intermedio y el vasto medio, que como el nombre lo dice, son 4 músculos que están insertados en esa zona anterior de la pierna, ¿verdad? Y después también, ese sería el músculo o la musculatura principal en el trabajo de este movimiento. Pero también, por supuesto, fíjense que actúan otros músculos que ya después vamos a ver que tenemos músculos principales.
tenemos los músculos que son de apoyo también, tenemos los agonistas, los antagonistas, los estabilizadores. Fíjense que aquí también trabaja el glúteo, glúteo mayor, glúteo medio. Ahí está todo un poquito más oscuro en la descripción, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces los puntos principales que se está, donde se ejerce la tensión a nivel muscular en este movimiento? Ahora, yo quiero, ahora sí necesito su opinión y respecto a lo que ustedes ya hayan entrenado, hayan hecho, porque yo sé que todos ya están en el mundo del entrenamiento por A o B motivo, siendo profes o siendo alumnos. Entonces, yo quiero saber cuáles son los errores más comunes que ustedes pudieran corregir en una sentadilla si es que ustedes pasan al rol de profesor o de entrenador. ¿Qué es lo que tendrían en cuenta? ¿O qué errores a ustedes les costó mucho corregir en esta postura tan simple? Y así me cuentan un poco su experiencia. Acá es donde tienen que hablar. A ver, escucho. No se peleen. Generalmente es la postura de la espalda, Ujú. poner bien recto, Ya. ¿Y porque están acostumbrados a... de qué depende eso, Gladys? Y creo yo de la forma en que se sienta una persona, de las piernas, de la ¿Mm? fuerza, Entonces, para vos sería la espalda. La primera corrección que harías. la eh, espalda, sí. bueno, a ver. Aparte no te causa dolor luego. Sí, está bien. Es uno de los puntos que tendríamos en cuenta. A ver, otra persona. Vamos. Hay muchísimos errores comunes en la sentadilla, chicos. A mí ayer me corrigieron la abertura de las piernas, porque no Ujú. tenía que estar muy abierta y no sé qué. Ay, ¿Y, perdón. y qué te dijeron o cómo tenía que ser? A ver. O sea, en realidad yo estaba haciendo funcional Ujú, y uno de los ejercicios era sentadilla con mancuerna. ujú, Estaba descalza porque me molesta hacer algunos ejercicios con zapatillas, con championes. ujú, Y me puse las pesas, tipo en los talones, para más ujú, equilibrio, pero la profe me dijo que no, que en funcional, tipo, no trabajábamos ciertas zonas que en musculación sí, por eso se ponía la pesa. ujú. Yo, tipo, no me sentía equilibrada sin las pesitas atrás. Ya. Me costó hacer las sentadillas así, con el pie plano. Ujú. Y me Sí. mostró así cómo tenía que ser. Ujú. ¿Y te sentiste cómoda después o no? Sí, pero era como que volví otra vez mi cuerpo sola a hacer lo que quería. Me costó Sí. un poco. Entonces, Belén, te cuento que sí, la abertura de las piernas tiene mucho que ver y lo que se sugiere, sí, fíjense, cada persona es, así como vos no sentías que no tenías estabilidad y necesitabas un soporte en el talón, hay personas que necesitan un soporte en la parte del metatarso o la parte frontal delantera del pie, ¿verdad? Pero en este caso, primera sugerencia es un calzado. Es un cambio de calzado. Vas a tener que ver un calzado que te amortigüe. ¿Viste los calzados que son un poco más altos? Realmente para las sentadillas se sugieren calzados planos, ¿verdad? Pero en este caso que vos sentís que no tenés esa estabilidad, entonces sí sería de los que tienen un poquito más, viste que a vos te falta el apoyo en el talón, entonces tendría que ser un Sí. poquito más alto en el talón. Y si tenés un pie plano, plano normal o un plano ya bastante fuerte, ¿sí? Entonces, sí tendrías que ver un calzado que se adecue más a eso o unas plantillas para empezar, porque es como vos decís, vas a volver a hacer la misma posición, uno regresa. Pero sí, primer punto, se toma en cuenta la abertura y la forma perpendicular de la posición de los pies, que eso también algunos entrenadores dicen puede ser así o puede ser así, pero regularmente para la enseñanza y para la adaptación y la adecuación se sugiere que los pies estén perpendicular al ancho de los hombros, no más, ni por fuera ni por dentro. Esa sería la ubicación correcta. Y por supuesto, las rodillas bien dirigidas, por eso que te piden que coloques los pies justamente de forma paralela
porque hay gente que lo hace así y mete la rodilla, o hay gente que realiza eh, como un balanceo, ¿sí? Y ahí es donde se va desequilibrando, ¿sí? Y por supuesto, empezamos de abajo para arriba, o sea, la energía y el movimiento se va haciendo una transferencia desde la pisada. Entonces, si yo no me siento bien con la pisada, no me siento estabilizada, equilibrada, voy a deformar todo el ejercicio y va desencadenando entonces tobillo, rodilla, cadera, espalda, hombro, cuello, completo. O sea, el movimiento no va a salir, no vamos a enfocar el trabajo donde tiene que ser y me va a terminar doliendo cualquier otra zona. Entonces, primer punto, los pies, pero también recordar que tienen que usar calzados adecuados de acuerdo a su pisada y a su necesidad también, chicos, ¿está? Entonces, eso es súper importante. Y qué es otra cosa, la compañera Gladys dijo espalda, pero la espalda depende de la tensión que ejercemos y la fuerza que tengamos también en la zona abdominal y lumbar. O sea, si yo aflojo la zona abdominal, ¿sí? O tengo más fortalecido la zona lumbar o la zona abdominal, que es lo que regularmente pasa, que uno tiene más fortalecido la zona abdominal, uno hace esa inclinación. De hecho, que la espalda, ese recto perfecto, ¿sí? No se consigue. Difícilmente, a no ser que sea la sentadilla que es dirigida en la barra fija, en la barra Smith, ¿sí? Ahí es donde más o menos se consigue, porque claro, te dirige, es ya con el soporte y te dirige, o sea, el carril ya está. Pero cuando hacemos sentadillas libres, evidentemente la espalda muy difícilmente, no todos tienen igual esa flexibilidad o esa elasticidad en la zona de las caderas. Y aparte de eso, también depende de otros factores que ya vamos a analizar en vivo y en directo. Esa es la parte que va a dar gusto en la otra clase, entonces. Bueno, aparte de los pies, la espalda, y que yo ahora les solté también la zona, dependemos muchísimo de la zona media del cuerpo. Por eso es tan importante tener fortalecido tanto la musculatura de la espalda como la musculatura de la zona abdominal. Y mucha gente, la mayoría, quieren enfocar siempre el trabajo más en la zona abdominal. Otra cosa, a ver, ¿qué más? ¿Qué ustedes están viendo en la imagen? Fíjense y analicen, porque este es el movimiento correcto con enfocado, o sea, apuntando los músculos que trabajan. Pero, ¿qué es lo que ustedes ven ahí en la imagen? ¿Qué tendría en cuenta? Hay un punto que es súper de referencia también, aparte de la pisada, aparte de la espalda, aparte de la zona abdominal. ¿Qué más no tengo que hacer o qué más tendría que corregir? La cabeza, ¿Hacia dónde tiene que estar dirigida? no sé, yo tiré nomás ya el dato. Claro, no puedo estar agachada, ¿verdad? Tengo que mirar al frente, ¿sí? La dirección de la mirada está bien, no se puede exagerar porque evidentemente lastima la zona cervical. Un punto re importante, me preocupa que Cristina no está hablando. Un punto re importante, A mí también. eh, Cristina, y después la sentadilla, vamos, analicemos, profe. Un punto muy importante que no podemos dejar de lado, ustedes se van a dar cuenta que uno le dice a las personas, vamos a hacer una sentadilla. Imagínense que tienen una silla atrás, ¿cómo se sientan ustedes? Y hay cada forma rara de sentarse, ¿verdad? Entonces, se toma en cuenta, chicos, fíjense la posición de la rodilla. Tienen una imagen que es de perfil, ahí está, pensé que Cristina iba a hablar. De perfil y de Hola, frente. Hola, Cristina. ¿cómo están? No Bien, sale, parece. Sale, profe, ¿me escuchas? dale. Sí, te escucho bien. Bueno, qué suerte. Bueno, para mí lo principal es la postura, profe, y hay mucha gente que legalmente no quiere entender que la postura es lo principal. Y también para mí, como le dijiste a la compañera, ¿verdad? Los calzados es muy importante porque una persona no puede hacer descalzo, por ejemplo, su ejercicio, porque uno también te puede lastimar la pierna, la columna, todas esas cosas, ¿verdad?
Y también un poquito es de cargarle la barra y eso también para que pueda formar más el cuerpo. Yo pienso así, ¿verdad? Y lo principal para mí es la buena postura. Ya. Ahí está el aporte de Cristina también. Entonces, bueno, ella estaba diciendo que el hecho de justamente colocar una barra o algún elemento en la espalda, porque las sentadillas, como le digo, tienen un montón de variantes, ¿sí? Como están observando ahí al frente, se puede hacer con un palo de escoba para empezar, se puede hacer contra la pared cuando la persona no domina bien el movimiento y tenemos que adaptar y tenemos que hacerle consciente de cuál es la zona o cómo, hasta dónde tendría que bajar, ¿sí? Y ya en el caso de la sentadilla con barras, que mucha gente le molesta, por ejemplo, en la zona cervical porque colocan mal la barra, entonces se recomienda hacer el que es con la barra frontal, ¿sí? En la colocación frontal, pero eso justamente hace que uno mantenga el cuerpo un poco más rígido, ¿sí? Porque tiene que tener el soporte. Esto sería nuestro soporte también. Pero un punto súper importante, chicos, que tienen que tomar en cuenta siempre es que van a haber gente que se van hacia adelante, nunca se van muy hacia atrás, ¿sí? Fíjense en la imagen que tienen de perfil, ¿dónde está la rodilla en referencia a la punta de los pies? Cuando yo hago sentadilla, yo tengo que seguir viendo la punta de mis pies. Esa es la primera referencia. Y ustedes como instructores, entrenadores, tienen que hacer el movimiento en 3D. Tienen que demostrar en 3D, que sería frontal, perfil y de espalda, ¿sí? Se tienen que alejar del grupo y mirar a sus alumnos de perfil cómo están haciendo ese ejercicio, ese movimiento. Mirar de espalda, de perfil y de frente también, ¿sí? Y lo otro es fijarse bien que la rodilla no sobrepase jamás la punta del pie, porque ahí es donde hacemos el despegue del talón y me voy hacia el frente, donde yo solamente estoy sobrecargando la rodilla y ahí es donde terminamos lastimando esa zona y por supuesto los movimientos malos repetitivos, por supuesto, generan un desgaste y a la larga nos ocasiona una lesión o una lesión por el movimiento brusco en ese mismo momento también y aparecen los dolores. Entonces, punto principal, separación de los pies al ancho de los hombros, fijarse si la rodilla, ¿sí? Que la rodilla no sobrepase la punta del pie. Pies perpendiculares y paralelos al suelo, ¿sí? Espalda recta, lo más recta que se pueda, rígida, con tensión abdominal y zona lumbar, ¿sí? Hombros relajados, mirada al frente, chicos. El descenso ya vamos a ver después de qué depende el ángulo de bajada de cada persona también, ¿está bien? Y de allí vamos mirando qué son las situaciones o los movimientos que tenemos que, o en la postura, qué es lo que tendríamos que corregir. Entonces ahí buscamos los ejercicios alternativos. Nosotros muchas veces queremos hacer directo con mancuerna, por ejemplo. Listo, llego al grupo y digo, ay, la sentadilla es re fácil, vamos a hacer con mancuernita de 2 kilos, pero resulta ser que no le sale la sentadilla. Y ese implemento, ese elemento que ustedes le están dando, que por más que sea poco peso, eso obstaculiza más y dificulta más que se realice bien el movimiento, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta esos aspectos, pero lo fundamental es saber contraer el abdomen, tensar la espalda, relajar el hombro, separar los pies, la abertura de los pies que sea al ancho de los hombros, ¿sí? Que la punta de los pies estén dirigidos al frente, ¿sí? Y por supuesto, no tirarme al frente, hacer de cuenta que yo me voy a sentar. ¿Cómo me siento? Hacia atrás, no es hacia adelante. Entonces, evitar sobrecargar la rodilla y evitar la planta del pie tiene que estar totalmente apoyado en el suelo, ¿sí? En el momento de realizar la sentadilla, tanto en subida como en bajada. ¿Estamos? Esas son algunas cositas. Ya después vamos a ir viendo en vivo y en directo. Me gusta más porque vamos a hacer el análisis con diferentes elementos. Vamos a hacer y vamos a ver las alternativas para mejorar entonces la postura con los diferentes elementos de esto. Ahí estamos hablando de mochilita, barra, mancuerna, disco, lo que ustedes prefieran. ¿Está bien? Entonces, acá tienen el resumen. Fíjense que tienen que estar los pies paralelos, las plantas de ambos pies bien apoyados, los glúteos hacia atrás sin exagerar, ¿verdad? La espalda recta, el abdomen contraído y por supuesto la separación de la rodilla al ancho de las caderas o al ancho del hombro. ¿Estamos? Ahí sería el análisis completo entonces.
Son las referencias. Y la mirada al frente, no la mirada al suelo, chicos. Eso es muy importante también. Aquí vamos con otro movimiento que en funcional, por supuesto, es el ABC de nuestros movimientos. Nuestros movimientos son sentadillas, flexiones y las planchas, ¿sí? En sus diferentes versiones. Esos son nuestros ejercicios de ABC, de los cuales nosotros partimos, porque resulta ser que estos movimientos implican prácticamente todo el cuerpo y toda la musculatura del cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que darle importancia en mejorar y hacer bien estos movimientos, enseñar bien estos movimientos, porque son la base para los otros ejercicios que vienen con cargas externas o saltos o que ya sean de más impacto, ¿está bien? Entonces, si tengo un buen fortalecimiento y si ya tengo los movimientos bien orientados, me va a ser más fácil sobrecargar el cuerpo con los elementos o los implementos externos o las cargas diferenciadas, ¿verdad? Bueno, en este movimiento que son las flexiones de brazo, la famosa lagartija, que también tiene sus variantes, ¿verdad? Los músculos que trabajan y que están implicados son los glúteos, tríceps, deltoides, bíceps, pectoral, abdominales y cuádriceps. Fíjense que es prácticamente todo. Ahí también no figura, pero la pantorrilla también trabaja, así por la posición esta que tenemos que ejercer. Esta sería entonces las flexiones de brazo que se realizan de forma clásica sin ninguna variante, ¿verdad? Al otro lado tienen que también está implicado, fíjense, el pectoral menor, el pectoral mayor, tríceps ya dijimos, deltoides también. Y en el descenso, fíjense que se implica más el trabajo sobre el deltoides y sobre el tríceps, ¿sí? Depende mucho de la abertura, la separación también de los brazos, ¿sí? Y hacia dónde esté dirigido el codo para que trabaje más la zona del pectoral y el bíceps o el pectoral y el tríceps, porque también se trabaja mucho la zona del deltoides y el tríceps. ¿Está bien? Entonces, este también tiene sus variantes y por supuesto se empieza con el más sencillito que vamos a ir viendo y vamos a analizar también esta postura en la siguiente clase. Así que vayan practicando y vayan mirando cuáles son las posibles variantes que le podemos poner. ¿Pueden hacer todas las personas? Sí, pueden hacer. Por eso les digo, nosotros como entrenadores tenemos que buscar la alternativa para que nadie se sienta mal, que porque es muy delgado no tiene mucha fuerza o porque está en sobrepeso no tiene mucha fuerza y le cuesta, pero tenemos que buscar la alternativa nosotros para que esa persona se incentive y se motive a seguir mejorando, porque estos ejercicios son los ejercicios que complementan y ayudan y son la base para lo que viene después, ¿sí? No se enfoquen mucho en los ejercicios que tienen 1000 vueltas, que salto, que no sé qué, que abajo, que arriba, no, siempre es empezar por lo básico, ir mejorando esas posturas y después ir incorporando y, por supuesto, ir de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Para hacer una correcta ejecución, esa sería la alineación correcta en la flexión de brazos, ¿verdad? No llegamos a hacer todos así, pero se intenta. Tenemos la cabeza, es neutral y la línea con la columna, en la línea con la columna vertebral. Fíjense cómo va. El hombro está retraído, bajo y medianamente rotado hacia la columna vertebral, ¿sí? No es que dejo el hombro caído, es hombro para atrás. Los flexores de la cadera y el núcleo, que serían la zona abdominal y la zona lumbar, están activados para mantener junta la cadera, no los músculos del glúteo, dice, ¿sí? Eso es aprender a tensar también entonces la zona abdominal y lumbar. Entonces, no los músculos del glúteo en la línea con la columna vertebral. Después tienen en un punto 4, en el eje 4, fíjense que sin la cadera o la cadera baja, el cuádriceps y los extensores de cadera, no los glúteos ni el tendón de la corva, están contratando agresivamente, dice. O sea, yo no puedo aflojar también, fíjense, la zona de la rodilla, ¿sí? No puedo semiflexionar, también tengo que mantener tenso, pero dice que no se enfoca tanto en la cola. Hay pues gente que aprieta mucho en la cola, ¿sí? En vez de apretar el abdomen. Y por supuesto, el punto 5, que son los pies, son perpendiculares al suelo como resultado de permanecer con los pulgares en alto, dice, ¿sí? Fíjense la ubicación de los pies.
Esto permite que ocurra un óptimo movimiento rotativo del cuerpo y la separación también, que después vamos a ir analizando si es que cuál sería la correcta separación de los pies. Eso ya depende también de cada persona y del control y dominio que tenga de su peso corporal y del tipo de flexiones que vayan a realizar. Pero estos son los puntos que se toman en cuenta. Fíjense que una correcta realización queda el cuerpo totalmente recto, ¿verdad? Fíjense lo que es la cabeza, el hombro, el codo, la zona de la cadera, la rodilla y el tobillo, ¿sí? En el descenso. Y así, chicos. Entonces, estos son nuestros ejercicios de ABC. Cuando les hable de ejercicios ABC, ustedes ya saben que son las sentadillas con todas sus variantes, las flexiones, ¿sí? De brazo, también con sus variantes. Y aquí entramos entonces a lo que son las dolorosas planchas, las temidas planchas que se trabajan regularmente por tiempo y donde aprendemos a valorar el tiempo y el minuto eterno de nuestras vidas, ¿verdad? Fíjense, los músculos están implicados, las planchas son aptas para todo tipo de persona. También, por supuesto, tienen muchas variantes que tenemos que ir analizando, que también les queda de estudio independiente, por favor, que vayan poniendo en práctica, tienen otra vez la semana para entrenar y mejorar la postura y sacar sus dudas también, por supuesto. O sea, vayan practicando y después anoten las cosas que les parezca dudosa. Y si sienten que enfocan más en un lado que en otro, entonces todas esas dudas vamos a ir sacando y ver cómo podemos mejorar eso también, ¿está bien? Entonces, si ustedes mismos están entrenando y están practicando, entonces va a ser más fácil después poder enseñar y corregir, chicos. Entonces, como ven las planchas, estas serían las planchas bajas, porque tenemos las planchas altas también, que sería con la extensión completa del antebrazo, pero esta es la plancha, nuestra plancha básica, baja, ¿sí? Fíjense la posición de los pies, cómo van los brazos, en referencia del hombro y el codo, fíjense que tienen que formar una línea recta, que mucha gente justamente adelanta mucho el antebrazo, termina fatigado justamente en la zona de la espalda, termina reventando, le molesta más el cuello, después la zona del deltoides, el trapecio o el hombro, ¿sí? Entonces, fíjense cuáles son las musculaturas o los músculos que están implicados a grande rasgo, porque realmente las planchas dice que es uno de los ejercicios más completos y que un minuto de plancha equivale a 150 abdominales comunes aproximadamente, ¿sí? Entonces, tiene sus variantes en tiempo, en posiciones. Fíjense que trabaja el serrato anterior, el oblicuo, interno, externo, el glúteo mayor, el bíceps femoral, el recto femoral, el glúteo mediano, el recto del abdomen, abdomen completo. Y por supuesto, trabaja antebrazo, bíceps, tríceps, hombro, ¿sí? Trabajamos también la pantorrilla, chicos. También se ejerce tensión en la zona del cuádriceps. O sea, aquí todo el cuerpo está en funcionamiento y aparte tenemos que ejercer una buena respiración para poder soportar el tiempo que corresponde, ¿sí? Entonces, para mí, uno de los eh, ejercicios estrellas, le digo yo, ¿sí? Profe, Sí. una consulta. ¿Los pies tienen que estar separados para hacer las planchas o así como yo veo en la imagen tiene que ser? Esta es la posición correcta. Fíjate, las manos también forman un triángulo prácticamente. Las manos, la posición de las manos así y los Ah, pies ya, ya, ya. juntos. Eso nomás. Complica un poco más para la estabilidad, ¿sí? Ah, ya. Entonces lo que uno hace, Ya. busca la facilidad, entonces separa las piernas. No está mal, ¿sí? Pero la idea es ir cerrando ese ángulo, Entiendo. ¿sí? Y ahí vas a ejercer mayor tensión en la zona del core, en la zona media, ¿sí? Entonces, de a poquito, porque te fijaste seguramente que las personas te dicen, profe, yo siento mal los brazos, y uno le ve con los brazos así temblorosos, ¿verdad? Y hace más tensión en el cuello, en el brazo, y no sienten el abdomen. Sí, así mismo es. Y después otros te dicen, profe, pero me duele la pantorrilla, te dice, o sea, tipo, me va a dar calambre, o si no en el cuádriceps, pero no sienten todavía la zona del abdomen. Entonces yo le digo que eso es un proceso.
Entonces es ir diciéndole, sí, vas a tensar, todo se tensa para estabilizar. Entonces le vamos buscando la posición de los pies, empezamos con los pies separados y después vamos cerrando el ángulo justamente y ahí ya van a sentir que trabaja el abdomen. En algún punto ya uno siente. Y también, por supuesto, el problema principal que ahora vamos a ver. Estos son los errores más comunes que ustedes van a ver en sus alumnos o ustedes mismos también cometen. Por eso es tan importante que muchas veces se pongan de perfil a un espejo también, porque van a aprender a corregirse ustedes mismos. A veces creemos que estamos haciendo bien, pero realmente estamos ejerciendo tensión en otra zona, ¿sí? Entonces, tratar de buscar la postura correcta. La mayoría de la gente, el error más común para mí es la cadera muy arriba y el antebrazo muy al frente, entonces termina ejerciendo la tensión en el hombro, ¿sí? Eh, no se trabaja bien. Entonces, de a poco va bajando igualmente la cadera con el tiempo, ¿verdad? Después el otro que se ve malísimo y termina lastimando la zona lumbar porque termina con dolor en la zona lumbar, nada que ver, ¿verdad? En la zona abdominal, es la segunda imagen que tienen. Y la forma correcta, por supuesto, es de esa. Igualmente, se pueden poner las manos así o así, ¿sí? O juntas, que da mayor estabilidad, como que da un triángulo de soporte, ¿sí? Porque voy a tener los pies juntos, entonces es mucho más cómodo. O hago los pies separados al ancho de los hombros, no exagerado tampoco. Y el ancho del hombro también el antebrazo con el puño cerrado para estabilizar. Hay gente que lo prefiere hacer así y hay gente que lo prefiere hacer así, que para mí tensa mucho más cuando uno cierra el puño, ¿verdad? Y trabajamos los flexores extensores del antebrazo también. Y eso, chicos, entonces vamos a ir mirando, quiero que vean las variantes también que hay para las planchas, si no sale en una posición, por supuesto, ir buscando otras que sean más adecuadas y que vayan sintiendo las zonas que trabajan realmente con cada movimiento, ¿sí? Y entonces vayan detectando la musculatura que están activando o que necesitan activar. ¿Estamos? Por posición. Bueno, hasta ahí entonces nuestro análisis de diferentes de nuestros ABC para lo que es el entrenamiento postural. La sentadilla, las flexiones de brazo y las planchas. ¿Estamos? Ahí tienen de referencia, pueden volver a entrar. Lo que yo sí les sugiero es que hagan. Entonces, ahí ya en la próxima clase vienen con la duda y sobre la duda entonces vamos a trabajar y las diferentes alternativas. ¿Está bien? De aquí vamos a adentrarnos un poquito a lo que es la biomecánica, algo conocido como patrones básicos de movimientos que ya lo habrán escuchado. El entrenamiento se realiza por movimientos y no por músculos aislados, ¿sí? Entonces, todo entrenamiento, todo ejercicio implica más de un músculo siempre. Entonces, es difícil cuando la gente viene y te dice, hoy me toca trabajar cuádriceps, hoy me toca trabajar solo glúteos, ¿sí? Que es lo que comúnmente pasa, ¿verdad? Quieren enfocar el trabajo, pero como les dije, se puede, claro, resaltar esa musculatura, enfocar un poco más esa musculatura, pero no es la única musculatura que va a trabajar ahí en el día, ¿sí? Necesitamos de los otros para estabilizar, para movernos, para relajar y para tensar. Entonces, primero moverse bien, luego moverse frecuentemente, ¿sí? ¿Qué son los patrones básicos de movimiento? ¿Para qué me puede servir saber de esto? Y cómo utilizar para entrenar, ya sea en la casa, al aire libre, al gimnasio o para dirigir un entrenamiento, ¿verdad? Entonces acá tienen los patrones de movimiento que tienen la zona del core o el core, ¿sí? La zona media tienen los movimientos que son de rotación, ahí tienen los dibujitos con el ejemplo. Tienen entonces la rotación, la antirrotación, la antiextensión y la antiflexión, ¿sí? Entonces, todo lo que se conoce como antimovimiento son aquellos ejercicios en los que la columna se mantiene en posición neutra, ¿sí? Mientras que las fuerzas externas tratan de desestabilizarla. Y ahí tienen entonces los movimientos que son de rotación, ¿sí? Tenemos el twist en abdomen, ¿sí? Que se puede realizar con una pelota medicinal, con un disco, con una mancuerna, como ustedes quieran, que es, vamos a ver también esa posición en abdominales. Después tienen el twist también parado, que se puede también realizar con gomas, no solamente con pelota o con disco, se puede realizar con la mochilita también. Fíjense la posición.
Estamos analizando la imagen que tienen del lado izquierdo, creo. Después tienen un movimiento de antirrotación, sería entonces justamente con polea, más bien se trabaja así, o con gomas, que son movimientos donde justamente la columna, como dice, todo lo que sea, todo lo que ustedes vean que diga antirrotación, antiflexión, antiextensión, es donde la columna se mantiene firme, ¿sí? Tengo que ejercer una fuerza, una tensión desde la zona media, ¿sí? Y tratar de contrarrestar que no me lleve, ¿sí? El movimiento o esa carga externa, ¿está bien? Entonces ahí tienen movimiento, por ejemplo, de remo en antirrotación, tienen también un jalón que se realiza en polea desde abajo, arrodillado, que es el dibujito negro, y tienen el otro movimiento que también se realiza con goma o con polea, que es un movimiento de flexión y extensión, pero evitando la rotación. O sea, se hace el movimiento, se ejerce el movimiento, tensando toda la zona media. El enfoque principal es la zona media, estabilizar la espalda y la columna, pero ejerciendo mucha fuerza y mucha tensión desde la zona abdominal. La antiextensión, como pueden observar, en antiextensión tenemos lo que son las planchas, y tenemos también los movimientos que son alternos, como pudiera ser el movimiento de pedaleo en abdominales, que es, fíjense que lo que es, las planchas tenemos de boca abajo, ¿verdad? Y lo que sería pedaleo sería boca arriba. Entonces aquí también se trata de mantener entonces la columna vertebral en una posición neutra, ¿sí? Fuerte a través de la tensión muscular de la zona media, ¿tá? La antiflexión, aquí entrarían dos ejercicios principales que son con TRX, que sería como una flexión de brazos, pero es levantar mi propio peso corporal, ¿sí? Ejerciendo mucha fuerza con el brazo, pero fíjense que no desestabiliza la columna, o sea, la posición recta y rígida del cuerpo se mantiene. Entonces, se ejerce la tensión desde la zona abdominal, pero con la ayuda, estoy levantando mi propio peso corporal con la ayuda de los brazos. Y tienen lo que es con la barra y disco, que eso sería un remo con barra, que también se tiene que mantener la columna en una posición, por supuesto, rígida, ¿sí? Evitar descender completo, no es peso muerto, es remo ese movimiento que están viendo ahí. Después tenemos la dominancia de rodilla, tenemos dominancia de cadera, jalón vertical y horizontal, y tenemos los ejercicios que son de empuje vertical y horizontal. Cuando hablamos de dominancia de cadera, perdón, de rodilla, nos referimos a todos los ejercicios que impliquen esta zona articular, ¿verdad? Fíjense que tenemos entonces las sentadillas, la estocada búlgara y por supuesto la sentadilla pistol, que es a una sola pierna. Después tenemos para dominancia de cadera, que implica más la zona de la cadera, tenemos la elevación pélvica o el hip thrust. Tienen también lo que es el peso muerto clásico y tienen lo que es sumo con empuje, ¿sí? O bailarina con empuje frontal, que sería con la pesa rusa, ¿sí? En jalón vertical tenemos lo que son las dominadas. Las dominadas son las que uno se cuelga y levanta todo su peso corporal, ¿sí? Como están viendo del lado izquierdo. Si nos referimos a un jalón horizontal, aquí entra otra vez el TRX, donde yo realizo una flexión y extensión del antebrazo, pero manteniendo, por supuesto, todo el cuerpo rígido y recto, ¿sí? Si hablamos de empujes, hablamos de empuje vertical, que sería justamente una sentadilla con empuje, o puede ser un trabajo de hombro, eh, desde una sentadilla o simplemente desde la posición de parado, ¿sí? Que sería press de hombro más o menos el ejercicio, que se puede realizar igualmente de forma aislada, unipodal, unilateral, perdón, o se puede realizar en simultáneo, ¿sí? O sea, su nombre lo dice, es empuje vertical. Y si hablamos de empuje horizontal, son los ejercicios que se realizan en banco, acostado boca arriba, y donde yo estoy ejerciendo un movimiento de empujar
hacia arriba, pero fíjense la posición en la que me encuentro en referencia al aparato que estoy utilizando o al elemento de trabajo que estoy utilizando. Por eso se llama empuje vertical o empuje horizontal, ¿sí? Y jalón vertical o jalón horizontal también. ¿Estamos? Entonces, las herramientas más comunes que utilizamos dentro de esto, por supuesto, tenemos todos los elementos aquí, es lo que más se ve en entrenamiento funcional. Fíjense, estos son algunos de los elementos que se puede utilizar. Ahí está el martillo, el neumático, que ahí también se ejerce bastante fuerza y se gastan muchas calorías y también tiene, por supuesto, su técnica. Y recordar, por supuesto, que funcional se refiere simplemente a lo que es la practicidad y la utilidad de algo. En el diseño o en la planificación de los programas de entrenamiento es esencial que los ejercicios que seleccionen se basen a su funcionalidad para la persona, el atleta o el alumno, y no en lo que sea más llamativo para ustedes. Lo difícil que sean los ejercicios, o sea, no compliquen los ejercicios de entrada, o sea, tratar de conseguir justamente, primeramente, el fortalecimiento de la zona media del cuerpo. Entonces, vamos a enfocarnos en ejercicios que sean de rotación, de antirrotación, antiextensión y antiflexión. Ahí tienen los ejemplos de cuáles pueden ser y qué tipos de movimientos pueden ser. Después vamos a enfocarnos en los ejercicios que sean de dominancia de rodilla, pero vamos a empezar de lo más sencillo a lo más complejo. Después vamos a enfocarnos en los ejercicios, en enseñar y en corregir los ejercicios que sean de dominancia de cadera, que ahí tienen también cuáles son algunos de los ejercicios, ya después vemos sus variantes. Y por supuesto el jalón vertical y horizontal, que es trabajar con el propio peso del cuerpo, que es súper complicado. Lo que son las famosas dominadas, por ejemplo, es un movimiento bastante complicado, pero se puede conseguir con ayuda externa de algunas gomas y demás que hoy por hoy se puede colocar por alguna barra, ¿verdad? Y por supuesto los de empuje vertical también. Todos estos movimientos se dan cuenta que abarcan toda la zona del cuerpo, pero que la fuerza principal se ejerce desde la zona media del cuerpo, ¿sí? Entonces es súper importante fortalecer la zona lumbar y la zona abdominal, chicos. ¿Estamos? A partir de ahí salen los movimientos. Entonces, hablamos de lo que es el entrenamiento tradicional por grupos musculares. Antes los entrenadores, entre los cuales también me incluyo, se basaban en entrenamiento según la musculatura de manera aislada. Se entrenaba el músculo que tocaba ese día y para entendernos era el típico comentario que se escuchaba, hola fulano, Marcos, ¿qué te toca entrenar hoy? Famoso, ¿verdad? Entonces, de ahí es tan importante, chicos, que ustedes programen sus entrenamientos, o sea, anoten sus entrenamientos. Si lunes trabajé más enfocado en lo que es eh, pierna o lo que son ejercicios de agilidad o de rapidez o son ejercicios más explosivos o fueron ejercicios de fuerza, entonces miércoles voy a tratar de enfocar más en lo que es a lo mejor tren superior sin dejar de lado, ¿sí? El tren inferior, pero me enfoco más en ejercicios que sean, no sé, a lo mejor para fuerza, fuerza, resistencia, pero en lo que es tren superior para también darle ese descanso al músculo y no trabajar siempre lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que anoten, que ustedes vean. Entonces pueden decir, bueno, a ver, el lunes tuve un circuito de 8 ejercicios, pero de los 8, 5 eran enfocados a tren inferior. Y bueno, voy a tratar de descansarle más al tren inferior y voy a tratar de enfocar más en el tren superior. Si actualmente entrenamos por grupos musculares, ya sea en el gimnasio, en la casa o en los grupos así de entrenamiento funcional, regularmente se entrena pectoral, dorsal, ¿verdad? Miércoles se hace pierna, hombro. Que para mí el de lunes principalmente no está bien porque son dos músculos grandes, ¿sí? Entonces eso tampoco se recomienda. Siempre se recomienda combinar, ¿sí? Un músculo grande con uno chico. Por ejemplo, en el caso del miércoles que toca piernas, hombro, creo que es una buena combinación. Y viernes, brazos y abdomen, por ejemplo. Pero también tienen otra forma de organizar que también el lunes pueden darle un enfoque principal. Si tienen 8 ejercicios o 6 ejercicios, que 4 sean enfocados a los pectorales, ¿sí? Que martes sean más enfocados a piernas, ¿sí?
que miércoles sea más enfocado a dorsales y que jueves sea más enfocado a hombros. Esto siempre recordándoles que no es que les estoy diciendo que van a trabajar solamente esa zona, no. Nosotros la facilidad que tenemos en funcional justamente es que tenemos esa variabilidad de ejercicios y de movimientos. Entonces, ¿podemos hacer un mayor enfoque a una musculatura como tal? Sí podemos. Si necesito hacer un fortalecimiento, en mi grupo tengo 10 personas y de los 10 veo que 6 son flojos en la zona media o en la zona inferior, en piernas, que no hacen bien los ejercicios, entonces puedo enfocar, de acuerdo a eso, puedo enfocar un poco más el entrenamiento o mi planificación, mi programación, puedo enfocar más a lo que es piernas, ¿sí? Jueves pueden trabajar más enfocado a hombro, viernes veo más para piernas y brazos, o sea, un combinadito. Entonces, la gracia de toda profesión, chicos, es ir actualizándose, ser curiosos, estudiar, probar y ver qué es lo que funciona y eso adecuar a nuestra rutina, ¿sí? Pero tienen que empezar con ustedes mismos, ¿ok? Bueno, los patrones básicos de movimiento es una forma de clasificar los movimientos para ir seleccionando los que creas conveniente utilizar para armar tu propia rutina y variar dependiendo de la persona, según una evaluación previa. Esto es súper importante. Definición, una secuencia particular de movimientos. Esto sería, ¿a qué nos referimos cuando decimos patrones de movimiento? Una secuencia particular de movimientos musculares dirigidos a lograr un propósito externo. O sea, un correcto o una correcta ejecución del movimiento o del ejercicio. Como definición tenemos resultado de la activación de las cadenas musculares, o sea, esto sería ya en acción, ¿verdad? El resultado sería la activación de las cadenas musculares desde los patrones primarios como flexión y extensión, básicos como caminar, trepar, saltar. Los más específicos son el producto del desarrollo de nuestro sistema nervioso central al practicar alguna actividad, destreza o deporte. Y también trabajar por patrones cinemáticos de movimiento en vez de grupos musculares nos permitirá obtener un trabajo más equilibrado, natural y efectivo, ¿sí? Esto quiere decir que se enfoca el movimiento en varias zonas musculares y que se realizan ejercicios que vayan de lo más simple a lo más complejo y que abarque, por supuesto, la mayor cantidad de grupos musculares, ¿sí? Y que nos ayuden a mejorar nuestro día a día, como los movimientos que son tan básicos, que son caminar, trepar, saltar, o sea, movimientos que regularmente necesitamos levantar, transportarse y cargar, empujar, ¿entienden? Esos pequeños detalles. Entonces, cuando hablamos de patrones básicos de movimiento, estamos hablando de los que son primarios, que serían la flexión y la extensión que ejercemos en casi todas las partes del cuerpo, que esto se utiliza mucho entonces en lo que cuando caminamos, cuando trepamos, cuando saltamos, cuando nos agachamos, cuando nos paramos, ¿sí? Y después, por supuesto, mejorar, ¿sí? Toda la musculatura o todo el grupo muscular de todo el cuerpo, estamos hablando completo, para alguna actividad, destreza o deporte, ¿sí? Entonces tenemos clasificación, esto sí les va a quedar, chicos, y esto sí les recomiendo que después, si pueden imprimir y lo impriman. Acá tienen la clasificación de los patrones de movimiento. Ya vimos a qué nos referíamos cuando decíamos dominante de cadera, ¿verdad? Dominante de rodilla. Después tenemos la tracción vertical, el empuje vertical, tenemos tracción horizontal, empuje horizontal. Si hablamos del núcleo, zona media, que sería el core, tenemos la rotacional y la diagonal, tenemos el de transporte, tenemos antirrotación, antiflexión, antiextensión, antiflexión lateral, que aquí es donde la columna vertebral se mantiene rígida y en posición, tratando de vencer justamente algún peso externo, ¿sí? Esto es de manera general, ahora van a entender a qué me refiero. Fíjense, cuando hablamos de dominante de cadera, nos referimos al ejercicio, que es peso muerto, y sus variantes con o sin elemento. Específicamente ya le estoy dando el nombre del ejercicio y dónde justamente entonces se ejerce como dominante de cadera.
También dominante de cadera tenemos empujes de cadera y sus variantes, con o sin elementos. Y cuando hablamos de empujes de cadera estamos hablando de elevaciones de cadera, ¿sí? Si hablamos de dominante de rodilla, hablamos de las sentadillas y sus variantes, con o sin elementos. Hablamos de las estocadas y sus variantes, con o sin elementos. Y si hablamos de tracciones, estamos hablando de dominadas y sus variantes que se puedan aplicar, utilizando, por supuesto, como elemento alternativo el TRX y no solamente una barra rígida, ¿sí? Para que se pueda ir progresando. Después tenemos remo y sus variantes. Si algún ejercicio ustedes no entienden, entonces anoten o tienen curiosidad de saber cuál es el nombre. Hoy por hoy es tan sencillo, ¿verdad? Uno googlea y ya aparece el ejercicio en sí con todas las especificaciones, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda de algún movimiento o si tienen el nombre o tienen duda con los nombres y demás, entonces vamos a analizar también eso en la próxima clase. Anoten, chicos. Igualmente tenemos varias cabecitas que piensan y que ya entrenan, así que va a ser mucho más fácil. Si hablamos de empujes, nos referimos a flexiones de brazos. O sea, flexiones de brazos, eso que estuvimos analizando, entra entonces dentro de los principales y se refiere a los ejercicios o al patrón de movimiento que se refiere al grupo de empujes, ¿sí? Press banca, press militar y las variantes de estos que son con o sin elementos. Y si hablamos de la zona media del core, estamos hablando de ejercicios que busquen resistir o mantener una posición, distintas variantes de planchas en el piso con antebrazo o brazos extendidos, o sea, plancha baja y plancha alta. Sin olvidarnos de entrenar distintos planos, así como hacemos plancha frontal, la típica que conocemos todos, también se puede utilizar la plancha lateral invertida y boca arriba. O sea, esas ya serían sus variantes también. Sí, acuérdense que las planchas no solamente son boca abajo, y eso, entonces, acá tienen la descripción de qué tipo de ejercicios son los que ingresan dentro de lo que es dominante de cadera, dominante de rodilla, tracciones, empujes y core, ¿sí? Y aquí tienen el ejemplo para que conozcan el ejercicio. Entonces, hablamos de dominante de cadera con elemento y sin elemento. Ahí tienen. Y esta gráfica me encanta porque es más específico espectacularmente. Tienen dominante de rodilla. Entonces, acá arriba en este tienen la descripción de los ejercicios y acá se van fijando entonces cuáles serían los movimientos que entran dentro de lo que es dominante de rodilla y dominante de cadera, con elemento y sin elemento, ¿sí? Y ahí vayan aprendiendo los nombres, también vayan buscando los nombres de los que son sin elemento, así ya van manejando. Tracciones con elementos. Tienen goma TRX, mancuerna. Sin elementos, barra, barra, barra. ¿Sí? Con elementos empuje, fíjense, tienen todo lo que sea con mancuerna, disco, mancuerna, acostado, parado. Sin elementos, fíjense los movimientos que se pueden realizar. Acuérdense que aquí tienen los nombres y aquí tienen los ejemplos en imagen. En la zona media, la zona del core, entonces fíjense que tienen ahí. Tienen polea o goma, tienen la rueda abdominal con elementos. Y sin elementos tienen todas las alternativas de las diferentes o los diferentes tipos de planchas. ¿Estamos? Está más clarito que el agua. ¿Para qué me puede servir saber todo esto? Volviendo al tema, ya teniendo estos patrones, estos conocimientos anotados en la libreta, diario de entrenamiento, ahora puedes hacer una rutina completa, bien organizada. Si se asocia un patrón de movimiento a un ejercicio en particular, según la tabla que vas a encontrar, que es la tabla que tienen más adelante, ¿verdad? O sea, que ya vimos, se podrá armar la rutina de una manera organizada para que durante la semana se entrene o se direccione todos los movimientos, ¿sí? La organización de la rutina depende de los siguientes factores, sea para ustedes o sea para las otras personas. Principio de la individualización, que los principios son las leyes que rigen el entrenamiento en sí o la planificación del entrenamiento, que lo vamos a ver más adelante, pero aquí ya lo citamos, ¿sí? Entonces eso se llama principio. Uno de los principios, que son nuestras leyes principales,
se llama principio de la individualización. Siempre menciono que cada persona es un mundo aparte, ¿sí? Por lo tanto, el entrenamiento se debe hacer adaptado según algunos componentes físicos, psicológicos, ambientales, y cada entrenamiento varía según la persona, sexo, edad, condición física, principalmente. La capacidad física inicial de la persona, que es súper importante. Yo no puedo meterle a una persona que está arrancando recién, que hace 2 años no hace nada, o que según siempre vienen y te dicen, no, yo suelo caminar. No es lo mismo caminar que venir a hacer un circuito de entrenamiento funcional. Entonces, yo tengo que saber o tengo que evaluar, hacer un diagnóstico previo de esa persona mediante las evaluaciones que se mencionan, que son un diagnóstico de justamente. Primeramente es como una entrevista del tú a tú, que uno se va a inscribir, pregunta, asocia si tiene enfermedades, si tiene alguna lesión, si hace cuánto no hace actividad física. Entonces le ponemos algo básico y ustedes van a ir después analizando, vamos a ir viendo unos puntos que tenemos que tomar en cuenta cuando ingresa una persona nueva a un grupo que ya esté intermedio avanzado, ¿sí? Objetivo o lo que se desee mejorar. Esto también, por supuesto, es súper importante porque esa es la motivación de la persona. Nosotros visualizamos todas las dificultades, las deficiencias, las debilidades de la persona, pero por supuesto es súper importante preguntarle qué es lo que tiene como objetivo o hasta dónde o qué tiempo, porque eso después nos sirve a nosotros para poder justamente orientarle otra vez y decirle, mira, vos tenías cuando llegaste, acordate que esto fue lo que querías mejorar, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos en esto y a no desistir, ¿verdad? O sea, lo van a usar de punto de apoyo y de motivación. Entonces, objetivo, lo que desee mejorar, esto entraría dentro del primer punto, pero lo que hay que recalcar es que para darte algunos ejemplos, justamente, orientarle a la persona de cuáles son los enfoques que tiene el entrenamiento funcional y en qué cosas le va a mejorar, ¿sí? Y ya, y después le dan el precio es lo último que se da, ¿sí? Ejemplos de cómo empezar los movimientos, por ejemplo, si uno quiere realizar la primera dominada, fíjense que cuando tienen una persona nueva, ¿sí? Y uno quiere hacer famoso, pues uno llega y dice, yo tanto quiero saber hacer flexiones de brazo o dominadas, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere hacer, por ejemplo, la primera dominada, se debe dedicar un poco más de tiempo a los ejercicios que entran dentro de las tracciones. O sea, todos los ejercicios que sean de tracciones, con sus variantes, que es el remo, entre otros. Además de dedicarle tiempo y practicar la dominada, se tiene que volver un experto en dominadas. Pensar en grande, pero empezar pequeño, ¿sí? O sea, empezar de lo simple a lo complejo. Entonces, lo simple sería utilizar el remo para poder llegar a hacer o a fortalecer las zonas para poder llegar a hacer las dominadas, o darle una ayuda con alguna caja, alguna goma, facilitarle las cosas, ¿sí? Empezar con las cosas sencillas, pero ir de a poquito complejizando, de acuerdo a la evolución de la persona también, ¿sí? Por ejemplo, en la parte superior, las flexiones de brazo, estos dos ejemplos son los que siempre cuestan más, o sea, la dominada y la flexión de brazos. Controlar el peso corporal cuesta bastante. Entonces, tanto en mujeres como hombres. Entonces, las flexiones de brazos se pueden practicar entrenando todos los ejercicios que están dentro de empujes y sus variantes. Fíjense, para lo que sea dominada, entonces vamos a enfocarnos más para mejorar la dominada, o para controlar o llegar a realizar unas buenas dominadas, por lo menos 10 continuas, colgados, ¿sí? Vamos a enfocarnos más en los ejercicios que sean de tracciones. Y si, por ejemplo, vemos que está flojo en flexiones de brazo, ¿sí? Vamos a enfocarnos más en los ejercicios que impliquen o que estén dentro de lo que son empujes y sus variantes. ¿Está bien? Que ahí tienen el esquema de cuáles son. Después de esto pasamos a planos y ejes, que en un principio les había pasado, creo que este mismo dibujito. Si nos referimos a los planos y ejes, también entran dentro de lo que es el patrón de movimiento, la biomecánica, los ejercicios como tal. O sea, nos movemos prácticamente en 3D. Esto es para visualizar los movimientos en 3D. Algunas articulaciones, como las de la espalda, la cadera, pueden realizar todos los movimientos, sobre todo los ejes, ¿sí? Y los pueden encadenar, que esto se llama el encadenamiento, por ejemplo, de lo que es la zona de la cadera. Cuando uno hace el movimiento, puede hacer el movimiento de rotación, que se llama circunducción. El hombro también realiza ese movimiento, y de entre los dedos el pulgar es el que tiene el movimiento más libre,
¿sí? Y también realiza el movimiento de circunducción, que es como el de rotación. ¿Está bien? De este lado tienen, del lado izquierdo tienen la imagen con los ejes y planos. Y del lado derecho solamente vamos a enfocarnos en lo que son los ejes, ¿sí? Van a encontrar así. Eje transversal, ¿sí? Eje vertical o longitudinal y eje anteroposterior. ¿A qué nos referimos? Del mismo modo que los planos, también se pueden observar tres ejes en el movimiento. El eje anteroposterior tiene una dirección de atrás hacia adelante, por lo que se encuentra perpendicular al plano frontal. Y ahí vamos otra vez. Busquen entonces cuál es el eje anteroposterior, ¿sí? La tercera muñequita. Ese sería nuestro eje. ¿Y qué dice? Que en este eje o sobre este eje tiene una dirección de atrás hacia adelante. Todo movimiento que se realice de atrás hacia adelante y se trabaja sobre un plano frontal. O sea que estoy viéndole a la persona de frente, pero los movimientos que van sobre ese eje son hacia adelante o hacia atrás. ¿Estamos? El eje vertical se dirige de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano horizontal. ¿Sí? De arriba hacia abajo. Y se dirige entonces también de forma perpendicular al plano horizontal, que ahora vamos a ver los planos, ¿sí? El eje transversal, entonces, fíjense la primera muñequita, la primera imagen, el eje transversal. Este se encuentra dirigido de lado a lado y tiene como perpendicular al plano sagital, o sea, cada eje tiene su plano otra vez, ¿sí? El plano sería como el espejo y el eje sería como el punto de unión o de movimiento, hacia dónde me puedo mover, ¿sí? El espejo sería como partir el cuerpo, si es arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿sí? Adelante o atrás, o sea, anterior y posterior, ¿sí? De frente, de espalda, lateral derecho, lateral izquierdo, ¿sí? Tren superior y tren inferior. Esos serían nuestros planos, ¿sí? Pero estos planos se rigen por un eje y el eje es el punto de unión de ese movimiento, o sea, hacia dónde yo me puedo mover, ¿sí? Entonces, uno depende del otro. Entonces, vamos a los planos. El plano sagital es el que divide a nuestro cuerpo en la parte de la mitad derecha y la mitad izquierda, ¿sí? Sobre este plano se realizan los movimientos que podemos observar desde la perspectiva de perfil, o sea, cuando yo estoy en un plano sagital, que es lateral derecho, lateral izquierdo, me tengo que parar de perfil. O sea, todo lo que yo pueda realizar, todo lo que yo pueda visualizar de perfil, está trabajando sobre este plano, ¿sí? Y este plano tiene su eje de unión. Ese es medio complicadito, pero ya después se van a ir adaptando ustedes con qué plano y qué eje, sobre qué eje están trabajando. Entonces, plano frontal divide a nuestro cuerpo en la parte de mitad antero, ¿sí? Que sería la parte anterior, ¿sí? O la parte de enfrente, y posterior, que sería de espaldas. Entonces podemos encontrar los movimientos de una perspectiva de cara o de espalda, ¿sí? Entonces sería, cuando hablo de un plano sagital es de mi derecha o mi izquierda y lo estoy viendo de perfil, ¿sí? O me puedo mover de perfil, ¿sí? Hacia la derecha o hacia la izquierda. Y en un plano frontal entonces estoy viendo la parte de adelante del cuerpo y la parte de atrás, pero estoy viendo de frente o de espalda el movimiento, ¿sí? O sea, puedo avanzar o puedo retroceder. Aquí entran las estocadas, ¿sí? De frente o estocadas que sean para atrás, ¿sí? Después tenemos el plano transversal. Divide a nuestro cuerpo en la parte de mitad superior, que sería el tren superior y el tren inferior, ¿sí? Y se puede realizar movimientos de una perspectiva de arriba o abajo. Entonces serían ya los movimientos que sean de flexión y extensión, ¿sí? Arriba, abajo, o los empujes también, ¿está bien? Y eso, o la sentadilla, bajarse, subirse. Movimientos que sean ya separados, vamos a decir, ¿sí? Más o menos, ¿verdad?
Entonces, de ahí, teniendo en cuenta estos planos, acá es donde tienen completo el lado izquierdo, el muñeco que está ahí completo. Fíjense, los que parecen espejos son los planos, ¿sí? Y los que a cada espejo le une un eje otra vez para el movimiento, ¿sí? Entonces, acuérdense que los planos son los espejos que yo puedo ver de frente, de espalda, lado derecho, lado izquierdo, o tren superior o tren inferior, o sea, mitad de arriba y mitad de abajo. Y los ejes serían entonces los puntos de unión para el movimiento que avanza, ¿sí? Entonces el eje vertical, por ejemplo, fíjense por dónde pasa, por la mitad de la cabeza hasta el suelo. El eje sagital que pasa otra vez por el medio. Entonces el plano corta, el eje une y ayuda al movimiento. ¿Estamos? Bueno, de aquí pasamos a los movimientos de las articulaciones del cuerpo humano. Tenemos la flexión, la extensión, la aducción y la aducción, la abducción y la aducción, ¿sí? Flexión y extensión se desarrolla en el plano sagital, sobre el plano sagital. ¿Cuál era nuestro plano sagital? Vamos a mirar en el dibujito. ¿Dónde está mi plano sagital? Fíjense ahí. Abajito van a ver que dice plano sagital, flexión y extensión, ¿sí? Y pareciera que divide al cuerpo en la mitad, ¿verdad? Derecha e izquierda, ¿sí? Se ve, ¿verdad? ¿Se entiende ahí? Entonces, se desarrolla en el plano sagital y es la modificación del ángulo formado por los huesos de una articulación. La flexión es el movimiento contrario a la extensión y viceversa. Si realizamos una flexión para que todas las partes anatómicas vuelvan a su posición inicial, debemos de realizar una extensión. La abducción y la aducción, estos son términos que ya tienen que utilizar, son movimientos fundamentales en el plano frontal. Se produce una aducción cuando una parte del cuerpo se aleja de la zona media y por el contrario, si se acerca es de aducción. Uno es AB, tomen en cuenta que es abrir, ¿sí? Y AD es adentro, cerrando, ¿sí? Entonces, esos son los movimientos del famoso abre y cierra en lo que es la máquina o lo que es trabajar, por ejemplo, con movimientos que sean con goma, ¿sí? De abrir y cerrar. Esos son movimientos de abducción y aducción. Estamos siempre tomando de referencia la zona media y el ombligo, que ese es nuestro punto de equilibrio, nuestro punto medio, ¿sí? Entonces acá dice que la abducción y la aducción son movimientos que se desarrollan sobre el plano frontal y vamos a mirar dónde está nuestro plano frontal. Busquen entonces el plano frontal que está con puntitos abajo, ¿sí? Y dice aducción y aducción. ¿Estamos? Y esto entonces se moviliza cuando una parte del cuerpo se aleja de la zona media y acuérdense que el plano frontal es el que divide a nuestro cuerpo en la mitad anterior y posterior. Rotación. Este tipo de movimiento se produce en el plano horizontal cuando un elemento se aleja de la zona media rotando lateralmente y se denomina rotación externa en oposición. Si un elemento se acerca rotando medialmente se denomina rotación interna, o sea, hacia afuera externa y hacia adentro tomando de referencia la zona media, la zona del ombligo, entonces es rotación interna. Todas las rotaciones del cuerpo se desarrollan sobre un plano horizontal. Y ahí miramos otra vez cuál es nuestro plano horizontal. ¿Sí? Fíjense dónde está nuestro plano horizontal o transversal. Ahí se realiza la rotación. Fíjense dónde está. Y son movimientos que se ejercen como el twist, por ejemplo, ¿sí? Que se realiza. Los jalones, que se realizan con gomas también. Entonces, si se aleja, son externos y si se acerca, entonces son otra vez internos, ¿sí? De rotación interna. Circunducción.
se realiza una combinación de más de un movimiento de los anteriores vistos. O sea, la combinación de todos estos movimientos, por lo que no se reconoce como un movimiento fundamental de nuestras articulaciones, porque solamente algunas zonas articulares están destinadas a esto. O sea, por ejemplo, el pulgar, fíjense que tiene un movimiento completo de circunducción y rotación. El hombro en una zona de la cadera, ¿sí? Entonces, esta es la combinación de más de un movimiento, ¿sí? Los movimientos fundamentales entonces serían la flexión, la extensión, la aducción, la abducción y la rotación y la circunducción en algunas zonas y para algunas cosas, o sea, para algunos ejercicios. No tenemos, no hacemos esa circunducción en casi todos los movimientos, ¿sí? Entonces acá tienen planos, ejes, movimientos y ejercicios. Este les va a encantar también. Este también pueden imprimir. Sobre un plano sagital, sobre un plano frontal y transversal. Fíjense, sobre el plano sagital se trabaja o se une o se mueve sobre un eje transversal. El movimiento es de flexión y extensión. Y el ejercicio de ejemplo que tienen es la sentadilla, ¿sí? Entonces, flexión y extensión de la zona de la rodilla, ¿sí? Sobre un plano sagital. ¿Por qué? ¿Cómo era el plano sagital? Eso tienen que acordarse si lo veo de perfil o si lo veo de frente. El plano sagital era el que dividía en mitad derecha y mitad izquierda, ¿sí? Entonces, ahí es donde estoy viendo las sentadillas. Estas sentadillas pueden ser con sus variantes, también con desplazamientos laterales también, ¿sí? Pero hay una flexión y una extensión. Se mueve entonces sobre un eje transversal. Si hablamos de un plano frontal, se mueve sobre un eje antero-posterior y los movimientos serían de abducción, serían los ejercicios de aperturas, ¿sí? Después tenemos aperturas también, entra en pecho, chicos. Después tenemos los planos, en el plano transversal se mueve sobre un eje vertical y los movimientos serían los de rotación, todo movimiento que sea de rotación. Por ejemplo, el lanzamiento de rotación contra la pared con la pelota, pueden hacer con la goma, tipo el twist, pero con la goma, y se hace por lado. Entonces, estos son los ejemplos sobre algunos movimientos y sobre qué plano y eje se están moviendo, ¿sí? Consideraciones a tener en cuenta: a pesar de que cada plano tiene una relación con movimientos concretos, en la práctica se pueden dar diferentes movimientos en diferentes planos, ¿sí? Aunque siempre existe un plano que sea predominante o dominante. A la hora de planificar nuestros ejercicios en el entrenamiento, en el circuito, debemos de tener en cuenta la variable del plano de movimiento para que de esta forma el cuerpo se pueda desarrollar eficazmente en cualquiera de los tres planos. El punto donde se encuentran los tres planos de movimiento es el centro de gravedad de nuestro cuerpo, ¿sí? En posición de pie, el centro de gravedad se suele situar en la zona lumbar. Sin embargo, cuando realizamos cualquier movimiento de alguna parte de nuestro cuerpo, el centro de gravedad se desplaza en relación a dicho movimiento. Esto habla de que puede ir variando nuestro punto de tensión central o nuestro punto de gravedad central de acuerdo al tipo de movimiento que se ejerza sobre el plano que se está trabajando. Entonces, lo más importante de acá es aprender bien, mirar este dibujito, diferenciar bien los planos, porque el eje es contrario al plano. Si el plano corta, ¿sí? El eje es el que une para que uno pueda moverse. ¿Está bien? Entonces, diferenciar bien ¿a qué me refiero cuando cuando digo plano sagital o plano frontal o plano transversal? ¿Sí? Eso nada más. Memoricen bien que después los ejes salen lo contrario, casi tienen el mismo nombre aparte. ¿Sí? Y esto, chicos, ¿sí? Si hablo sobre un plano sagital, ¿qué tipo de ejercicios estoy realizando? ¿Puedo realizar? ¿Cuáles son los ejercicios? Si ustedes se mentalizan con el ejercicio, ya va a ser más fácil focalizarse en lo que es los planos, ¿sí? Principalmente. Entonces digo, estoy haciendo flexión y extensión, entonces estoy haciendo sentadilla. Sentadilla estaba de ejemplo para los planos, para el plano sagital. ¿Qué era el plano sagital? ¿Cómo se definía? Ah, es el que parte mitad derecha, mitad izquierda. Listo. Entonces estoy viendo, si voy a hablar de eje, entonces quiere decir que al plano sagital le une entonces el eje transversal, ¿sí?
que este es el que se encuentra de lado a lado y uno se puede mover, sea hacia la derecha, a la izquierda o al frente o atrás también, ¿sí? Entonces, más bien enfocarse en ejemplificar esto, en recordar esto sobre los planos, definir bien cuál es el sagital, el frontal y el transversal, dibujar algo, partir el cuerpo y poner lateral derecho, lateral izquierdo, anterior, posterior, ¿sí? Arriba, abajo o mitad superior, mitad inferior, ¿sí? Y recordar cuáles son los ejercicios que se ven sobre esos planos. Dios mío, mis perros ya están hinchando. Tarea del módulo 2, chicos. Escoger 2 posturas de algún movimiento o ejercicio que les guste. 2. Indicar los nombres de esos ejercicios. Imprimir o dibujar y realizar el análisis de los principales errores en su ejecución. ¿Sí? Así como hicimos el análisis de esto, yo ya puse sentadilla, flexiones y plancha. Eso ya no puede ser. ¿Estamos? Busquen otros movimientos. Buscar otra alternativa similar para mejorar las posturas que escogieron. Resaltar lo que vos tendrías en cuenta, ¿sí? Y entregar en la siguiente clase presencial. 2 posturas, 2 dibujitos, nombre de ese movimiento, de ese ejercicio, de esa postura. Se realiza el análisis principal, me marcan los músculos principales que trabajan en esa ejecución y cuáles son por lo menos 3 errores más comunes que se cometen, ¿sí? Al realizar ese movimiento, ese ejercicio. ¿Y qué otra alternativa de ejercicio tengo como opción para poder mejorar eso? Damos una alternativa, nada más. Si no queda quejas, dudas y sugerencias. ¿Nada? ¿No? ¿Se entendió? Creo que se entendió. Cualquier duda, queja o sugerencia, entonces escriben en el grupo de chicos. Se quedaron callados. ¿Se Se entendió, entiende, chicos? profe. Sí, sí, Dale, sí. voy a alzar después la clase igualmente. Si cualquier cosa, avisen, ¿sí? Dale, profe, gracias. Dale, gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima clase presencial. No se pierdan. Gracias, chicos. Buen fin de semana.